Abriendo Puertas, un podcast de Bernardo Noval. Un espacio para inspirar, compartir historias y descubrir cómo se construyen los sueños que transforman vidas. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Soy Bernardo Noval. Este es un episodio más de Abriendo Puertas. Hoy con Braulio Arzuaga Lozada, que por cierto nos abre las puertas de su hotel, aquí el Hotel Presidente en la Ciudad de México. Bienvenido, querido amigo, qué gusto verte. No, nada, al contrario, encantados de que estés aquí y de esta habitación que es muy bonita, ¿no? Muy bonita y la verdad la vista de la Ciudad de México es creo que de las mejores que hay en la ciudad. Tal cual. Pues muchas gracias, Braulio. A ver, sabemos muchas cosas de ti, además de tu éxito en el mundo del turismo, además de haber sido Shark y pues sobre todo asesorar emprendedores que siempre vemos bien que ustedes, que son los grandes de México, pues nos puedan respaldar o asesorar y aconsejar. Y a mí me gustaría que habláramos del mundo del turismo, porque a veces México, que es uno de los pilares del turismo en el mundo, tiene tanto que te pierdes, ¿no? A ver, hotelería, ecoturismo, cultura, aventura. ¿Cómo funciona el mundo de turismo en México en los ojos de Braulio Arzuaga, en tus ojos? Y si quieres después nos movemos al capítulo de tú como director de este gran grupo, ¿no? Sí, mira, rápido, a ver, tenemos que entender que México, gran parte de lo que es, se debe al turismo, ¿no? Claro. 5.5 millones de personas trabajamos en el turismo, 8.5% del PIB es derivado de esta industria. El primer empleador de jóvenes, el primer empleador de mujeres, el segundo país de atractivos naturales, el quinto culturales. O sea, al final de cuentas, México tiene una cantidad de atributos muy importantes para hacer turismo. Tenemos un mercado emisor bien importante, que es el americano, ¿no? Claro. El norteamericano, yo te diría, Canadá y Estados Unidos. Pero al final de cuentas también tenemos que crear mucho más productos para otros mercados que sí son importantes, ¿no? Pero que al final no son tan importantes como el norteamericano. También tenemos que empezar a crear productos importantes para las nuevas generaciones. O sea, nos guste o no nos guste, hoy el mundo es de los millennials. El 75-76% del Claro. poder adquisitivo del mundo es de los millennials. Y entonces también tenemos que hacer producto para ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? México tiene un abanico impresionante para hacer muchas cosas, ¿no? En todos los segmentos, para todos los gustos, y la verdad es que creo que lo hemos aprovechado, somos importantes, estamos en el top 10, pero debemos hacer mucho más cosas. Te quiero preguntar algo. Todo lo que dices me hace sentido. Me dedico a la cultura y escucharte. Es decir, a ver, pienso los mismos datos que tú. Y ahora que viajo por trabajo y también en lo personal, me doy cuenta que lo que genera TikTok es la recomendación y la guía Sí, tal cual. perfecta de un viaje. Tú vas a una hamburguesería o vas a una panadería y le preguntas a la persona que vas, oye, ¿por qué hay estas colas? Ah, TikTok. Ah, es cuestión de subir algo a TikTok o de invitar a un famoso que después puedas comunicar en TikTok para tener esas recomendaciones como de place to be, ¿no? El lugar donde tienes que estar. ¿Qué pasa con todo el esfuerzo, campañas de comunicación que hacen los grupos hoteleros, todo lo que pasa en el país? Si no toca TikTok, ¿cómo llegas ahí? A ver, es bien importante todavía llegarle a los baby boomers, ¿no? Los baby boomers sin duda es una generación que creó un valor importante en el mundo, en donde se llevó mucho más tiempo para crear ese valor y para crear esa riqueza de ellos, etcétera, y poder salir. Y hay que llegarles, ¿no? Hoy es diferente, son menos, viajan diferente, etcétera. Después estamos nosotros, ¿no? Generación X, que la generación X es una generación todavía muy relevante, pero hoy ya el 76% del poder adquisitivo está en estas generaciones. Claro. Y estas generaciones sí consumen de una forma diferente. O sea, yo me acuerdo de haber entrado al avión en donde sacabas de la revistita de ahí de Aeroméxico. sí, y ahí veías, ¿no? Dónde te querías ir y pues estaban los paquetes y demás con una tarifa estática. Hoy por hoy ya no es así, ¿no? Hoy por hoy ya es totalmente dinámico y demás, y no solamente es TikTok, ¿no? O sea, está súper, el tema de las redes está súper de moda y la gente hace muchísimas cosas a través de lo que ve en las redes, que hay que estar ahí. Pero no podemos olvidar las otras generaciones, ¿no? Inclusive yo te diría que hasta los centennials ya viajan menos, ¿no? Porque apenas están creciendo, apenas empiezan a tener cierta autonomía y lo que tú quieras, pero hay que estar con ellos. México, a diferencia de muchísimos países,
tiene la posibilidad de hacer producto para todo el mundo, para todo el mundo. Y para el que le gusta la aventura, y para el que le gusta la cultura, y para el que le gusta el deporte, y etcétera. Acaba de pasar el Gran Premio aquí en la Ciudad de México. Y tú viste, o sea, fue un récord, es el segundo con más audiencia y todos los hoteles estaban llenos, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, nosotros como gente que estamos en la industria, tenemos que crear producto diferente, pero muy a lo que la gente está viendo. A mí, la verdad, yo siempre voy en contra con el tema de que siempre hay que vender lo maya, siempre hay que vender lo prehispánico, siempre hay que vender el pasado. No, México tiene un futuro también muy bueno. Y un presente inolvidable, porque yo veo que todo el mundo habla de México. Lo decía en otros podcasts donde me invitan, México está de moda. Ahora se lo escucho a la Secretaría de Turismo, me parece que está de moda, pero también está de moda porque generar el Gran Premio, generar que el Día de Muertos sea tan, pues, popular, nos da para todos los targets, ¿no? Hay aventura. En la propia Ciudad de México puedes hacer casi todo, ¿no? No, y a ver, tú mandas o llega un europeo y va a Michoacán en el Día de Muertos y no puede creer lo que está viendo, ¿no? Nosotros, porque ya tenemos esto, nos corre por las venas, y porque ya entendemos que nos burlamos de la muerte y que esperamos que la muerte venga o los muertos vengan y estén con nosotros, es nuestra cultura. Pero para una persona, y lo estoy tomando solamente como ejemplo, que viene de Europa, de donde tú quieras, de Estados Unidos, y vea estas tradiciones que tenemos, son muy, muy importantes. O sea, yo insisto, y por eso siempre lo he tratado de decir, no podemos dar por hecho, ¿no?, que nuestra cultura es una cultura más, es una cultura bien diferente. Mira, un ejemplo que yo siempre digo, la gastronomía mexicana es patrimonio intangible de la humanidad. Son muy poquitas, creo que son 4. La verdad es que no lo sé bien ahora cuántas son, pero da igual, ¿no? Es como cuando mis hijos me dicen, papá, pues todos reprobaron. A mí me importa si me importas tú. Totalmente. Entonces a mí me importa la gastronomía mexicana, y hoy somos un patrimonio intangible de la humanidad y debemos de explotarlo. Entonces, ya te hablé de recursos naturales, culturales, de gastronomía, te puedo hablar de naturaleza, o sea, te puedo hablar de muchísimas cosas que existe hoy en México, de cultura hablábamos. Y la realidad es que hay pocos países que tienen lo que nosotros tenemos. Correcto. Y sí creo que somos uno de los 5 pilares, así como dices, del patrimonio intangible de la humanidad en la gastronomía. México es uno de los 5 países pilares del mundo en cultura. Es muy difícil que no haya absolutamente un archivo histórico o un museo para casi cada tema de lo que representa México. Y a pesar de que los mayas y los aztecas no son de lo único que queremos hablar, siempre está el valor de la península de Yucatán. La península es otro país también. ¿Cuánta gente recibe, por ejemplo, Cancún? A diferencia de la Ciudad de México, tú sabes más que yo. 22 millones. O sea, aquí llegan 44 millones de visitantes internacionales, porque se estima que el nacional lo tienes que multiplicar más o menos por 6. Claro. Gasta menos, se queda en casas de amigos, de familiares, lo que tú quieras. Pero lo que se mide en el mundo es el internacional. En México llegan 44 millones y por ahí, por la entrada de Cancún, de Riviera Maya, pasa el 50%. Entonces es enorme, ¿no? A ver, yo te diría que está muy bien que sea Cancún, está muy bien que lo que conocemos de Cancún, de las playas, del mar y del nightlife, está muy, muy padre, pero tú ya lo decías, la península tiene muchísimo más cosas, las cosas que te puedes encontrar en Campeche, las cosas que te puedes encontrar en Yucatán. Claro. Son tremendas, ¿no? Son tremendas. Y hay lugares como Campeche que tienen unos sitios arqueológicos no solo impresionantes, sino verdaderamente Etzna, por ejemplo, el sitio arqueológico de Etzna, que por cierto, si hacemos comercial, ya tienen su hotel ahí al lado de los hoteles del Tren Maya, que está muy bien. El hotel está pues perfecto para quedarte a ir a ver. Tengo mis dudas, pero está bien. Pues, para quedarte a ver ahí, lo tiene que operar el grupo Presidente para que sea top, pero está muy bonito. Y ya quieren hacer el show de noche, retomar los shows nocturnos en las pirámides. Hay un tema ahí que salió en el presupuesto que no sé si viste, pero si uno lee con lupa las letras pequeñas, en el presupuesto presentan que van a subir el precio a los museos de día, pero también el precio a las visitas a los sitios arqueológicos de noche, cosa que no es conveniente en la industria, porque si vas a pagar 300 en la mañana por entrar a Uxmal o a Chichén o cualquiera,
y ahora vas a pagar 700 pesos por entrar al sitio arqueológico de noche, sin contar el show inmersivo, pues dime quiénes van a ir. Mira, yo no creo que sea tanto el precio, sino lo que puedas llegar a dar, ¿no? O sea, no solamente es entrar al sitio arqueológico, darte tu vuelta y el show de luces y lo que tú quieras, sino la infraestructura que tienes alrededor, ¿no? La movilidad, ¿no? O sea, nosotros como empresarios y cuando me tocaba ser el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, nosotros decíamos que no estábamos en contra del tren. Nosotros lo que estábamos en contra de cómo se financió el tren, ¿no? Y sobre todo de la devastación que hubo y lo que tú quieras y mandes. Pero lo que ya es un hecho es que ya lo tenemos. Entonces hay que hacerlo rentable. Entonces un poco voy al tema de no solamente es ir al sitio arqueológico, sino es ir al sitio arqueológico, tener un gran hotel, ¿no? Tener un gran tema de comida, tener un gran tema de mercados, etcétera. Y en todas esas estaciones podértelo encontrar. Entonces yo espero, ¿no? que la estrategia sea esa, de ir ahí. Ya lo tenemos y lo tenemos que hacer rentable. Ese es un hecho. Entonces, al final, déjame volver a lo mismo. O sea, México en el turismo es un tema aparte, ¿no? Tenemos muchísimas cosas en atributos naturales y culturales y lo que tú quieras que debemos de explotar. Porque al final de cuentas este país tiene que entender, y no lo ha entendido en este nuevo régimen, que el turismo es un gran beneficio para este país. Y te doy un dato, y con ese creo que ya... Cambiamos de tema. Sí, no, y aparte es un dato súper revelador. En los 7 primeros meses de este año, el superávit de la balanza turística es de 15,000 millones de dólares. Y el déficit del petrolero es de 12,000 millones. Entonces... ahí está la respuesta. ¿Por qué es tan importante el turismo para México? Y tiene que ser una prioridad para este gobierno y para los que vienen. A ver, Braulio, acabas de dar un dato súper importante porque los números se parecen en Dubái. Y te voy a decir a qué me refiero. No tiene nada que ver un país de cientos de millones de habitantes con un país como los Emiratos Árabes, donde viven, con toda la población flotante, 9 millones de personas. Te estoy hablando de 10 o 15 veces más pequeño el número de habitantes que México. Pero han hecho algo muy bien, que a pesar de, ahora decías de, por ejemplo, el tema del petróleo en los Emiratos, que todo el mundo cree que son países que sí, viven del petróleo, pero ya no. También viven del turismo y entendieron muy bien que Dubái, ese emirato, uno de los 7, pues tenía que vivir de otra cosa y le apostaron al turismo, a los museos, a la agenda cultural, sobre todo a la agenda turística. Y tú vas a los Emiratos a ver lo más espectacular de todos los temas, del circo, de lo que me digas. Entonces creo que si hiciéramos ese mensaje más claro para los nuevos, para los que están ahora, pues también tendríamos mucho más recursos, ¿no? Sí, sin duda. Te lo voy a cambiar un poco. Yo acabo de ir a Lula, acabo de ir a Arabia Saudita. Hoteles que no puedes creer, ¿no? No, yo fui a Lula a los dos lados, al Habitas y al Banyan Tree. Y quise cambiarme, ¿no? A pesar de que eran, no sé, tal vez 10 minutos en coche de uno a otro, y quise cambiarme para tener las dos experiencias. Una más de la onda más joven y la otra pues de la onda más de lujo. Y la verdad es que son hoteles espectaculares, pero que no puedes entender que tengan ellos eso. Y tú no. Y tú no. Exacto. Exactamente. O sea, le dimos el clavo. Yo estaba en el hotel, el Banyan Tree, que es espectacular, y decía, no puedo tomar ni un tequila, ¿me entiendes? No puedo fumar nada. No hay nada alrededor de... No te digo que está mal. Al final de cuentas, creo que están invirtiéndolo muchísimo. Bueno, no creo, lo están invirtiendo. Van a hacerlo espectacular. Pero, insisto, vuelvo a lo que tiene México, que puede hacernos muy, muy diferentes, porque nosotros podemos tener el lujo, podemos tener el viaje para el mochilero y para cualquier tipo. Cosa que no les pasa a ellos y no la tienen tan fácil como nosotros, y mira cómo hay que aprovechar más. Y eso que dices de Arabia Saudita también me hace preguntarte, ahora tú que estás saliendo de presidir digamos que el conglomerado de todos los empresarios del turismo de este país, ¿cuál es tu calificación? ¿Cómo se mueven todos ustedes para que México vaya hacia donde tú quieres que llegue el país? Mira, yo creo que una cosa que es un hecho es que los empresarios del turismo estamos muy unidos. La realidad es que con lo que pasó con la pandemia salimos nosotros como empresarios y metimos el hombro, como siempre lo he dicho.
y seguimos invirtiendo y fue algo muy, muy duro porque se perdieron muchas empresas, porque estuvo muy complicado, pero que al final de cuentas yo creo que es positivo. El balance en lo que me tocó a mí vivir 6 años en el consejo, pues la verdad es que para mí es positivo, a mí me gusta lo que yo propuse, lo que yo hice y creo en el nivel donde lo dejamos. Yo seguiré metido, por supuesto, Claro. en el CENET, pero yo me voy muy contento, muy tranquilo y yo también me voy humildemente diciendo que yo soy una persona antes y una después. O sea, a mí también me enseñó muchas cosas y a mí me cambió de una forma muy, muy diferente el día que lo tomé al día que lo dejé, porque también tengo que decirlo así, me nutrió muchísimo como persona, como empresario y como yo te diría, un impulsor de lo que creo yo que puede ser un diferenciador en México, que es el turismo. Y de cara al Mundial, Braulio, ¿cómo está México, las ciudades que van a recibir el Mundial, de preparadas para ello? Es una Porque pregunta complicada. Se viene Es una duro. pregunta complicada porque la verdad yo siempre lo he dicho estando dentro del consejo y hoy estando fuera. La realidad es de que tenemos un déficit en las habitaciones. En esta ciudad, en la Ciudad de México, tenemos un déficit. El aeropuerto que tenemos no es el aeropuerto que necesitamos, no es el aeropuerto que requiere dar la imagen de lo que somos y muchas otras cosas más, la conectividad y el etcétera, ¿no? Va a ser a ver, tenemos mucho menos juegos que Estados Unidos y demás. Digamos que somos un invitado al mundial. No, el mundial no está hecho en México, en Estados Unidos y en Canadá, sino que está hecho en Estados Unidos y hay 2 invitados y los 2 invitados somos Canadá y somos nosotros. Hay que aprovecharlo, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces qué es lo que crees que se deba de hacer y yo siempre me regreso al 86. Yo en el 86, no sé, tenía 13, 14 años, no sé cuántos, pero me acuerdo que México dio una forma y mostró al mundo de un México amigo. Y hoy si tú ves Netflix o cualquier cosa, México no es un México amigo. Cártel. Exactamente. Entonces, si tú me dices qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que mostrar lo que realmente somos. Este país, hoy yo te lo aseguro que la gente que vino a la F1 se fue encantada No hay otro. por cómo somos, por el servicio mexicano, por cómo somos, porque somos alegres y tal. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando el Mundial. Qué padre la derrama, qué bien que vengan los 5.5, yo tengo mis dudas, millones de turistas que van a venir aquí. La derrama de 20,000 millones también tengo mis dudas y lo que fuera. Pero si lo damos eso como, ok, se va a dar o pasa a segundo término, para mí lo importante es que se vayan y que digan México amigo. O sea, la alegría, el servicio, lo que somos los mexicanos. Sí, lo mágico, lo hospitalarios, Tal cual. todo. Tal cual. Tengo mis dudas también, pero pienso que la ciudad está preparándose para ello. La ciudad de Monterrey también, la ciudad de Guadalajara también. Creo que tienen líderes, Gaby, por ejemplo, encargada de la agenda de la propia FIFA. A ver, creo que están haciendo lo mejor que pueden. Creo Sin que hay duda. tiempo para hacer todavía Sin duda, más. pero también es un tema de lana. También es un tema de lana y también es un tema que de dónde viene la lana si no es de la FIFA y de los 30 o 40 empresarios que podrían ser el triple. Porque también eso es el otro tema. En México hay tantos empresarios que ¿por qué todo los mismos de siempre, no? Entonces ahí, ¿cómo le dices a los empresarios que están escuchando esto? Que le tienen que apostar también, no nada más es, ay, qué padre está Coca-Cola. Es que es la respuesta que dan. Y no le quieren apostar porque o no tienen credibilidad en el gobierno, o qué hueva hay otro que lo está haciendo por mí, o pues ahí están los del hotel ahí que se vean. Y hay mucha lana en la industria. Sí, sin duda. Yo creo que la voluntad y las ganas está en todos los lados, ¿no? El que vuela, el que los autobuses, el que hospeda y el que no sé qué, hay ganas de. Pero no es un tema que lo vamos a tener que trabajar hilando fino, ¿me entiendes? Porque sí, o sea, si llega tanto, o sea, acuérdate que nosotros vamos a tener una inauguración. Entonces, el tema de la conectividad, del periférico, de la gente cómo llega y todo, va a contar mucho. Yo creo que lo vamos a hacer bien, ¿no? Difícil va a ser y si hay un déficit en las habitaciones y lo que fuera. Pero yo insisto, o sea, México, o más bien la gente se tiene que ir pensando en el México amigo.
Yo así es como lo he definido y lo he dicho en muchas entrevistas que me han hecho, porque para mí lo más importante es que se vayan con el sentido de lo que es el mexicano. Oye, y hablando de el México amigo y el Braulio, el gran amigo, emprendedor y sobre todo empresario, me quedé cuando empezaste a dirigir este grupo. Sé que estuviste un tiempo en Grupo Gigante haciendo, pues de alguna manera creciendo después de tu maestría, pero en el Grupo Presidente, me acuerdo cuando nos conocimos, había muy pocos hoteles abiertos y hoy es un grupo pues muy grande que lo he visto increciendo, pero sobre todo con tu visión, con tu sensibilidad al arte. El hotel es otro, los hoteles son una experiencia ahora. Y quisiera saber qué has logrado y cómo lo has logrado en tan pocos años, porque te conozco y ha sido muy rápido. ¿Sabes qué? Yo he estado 17 años en esta compañía y de esos 17, 7 han sido de crisis. El H1N1, el tema Wow, casi de la las, mitad. sí, del tema de seguridad, ¿no? De Calderón, que fue una crisis fuerte, el tema de Lehman Brothers y luego 5 años de COVID. Ya con eso es mucho. Mira, yo creo que la verdad ha sido un tema de mucha gente tratando de cambiar esta empresa y que la hemos cambiado. Yo cuando entré había 7 hoteles, hoy hay 34, ¿no? Independientemente de eso, como tú dices, están todos los hoteles remodelados, están todos los hoteles o casi todos los hoteles remodelados y estamos ya cumpliendo la promesa marca que siempre hemos dicho. Ha sido padrísimo, el camino ha sido espectacular a pesar de que ha habido pues muchos tropiezos con este tema de de lo que nos ha pasado, de las crisis y demás. Ha habido, hace poco me lo preguntaban y yo lo digo sin ningún problema, ha habido muchas lágrimas también, ¿no? Porque pues pensar que se estaba cayendo el mundo, la industria, tu compañía y todo, pues ha sido bien difícil. Pero sí es otra, ¿no? Y creo que podemos crecer más y creo que podemos dar y traemos proyectos para hacerlo. Y la verdad es que yo estoy encantado. Yo siempre lo he dicho que la verdad, y parece un cliché, pero la verdad es esa. Si trabajas en lo que te gusta es mucho más fácil que si tú estás en algo que simplemente no te gusta. Yo entré a una industria en la que yo no estaba preparada para estar. O sea, cuando yo acabé la maestría, a mí me pidieron irme al retail y yo siempre había dicho, oye, yo quiero regresar a presidente porque a mí me gusta la industria, porque me gusta la hotelería y porque me gusta todo esto, ¿no? Y México lo que tiene que dar. Pero pues me eché 8 años, ¿no? Fuera de Wow. esta, ¿no? Antes de entrar acá y la verdad es que me sirvió y yo le agradezco en ese entonces haberme formado de esa forma en otra industria y creo que vine a contribuir de una forma interesante y aquí estamos creciendo con muchísimos retos, ¿no? Por supuesto, pero pues creo que vamos. Oye, pero además de otra industria que también has sabido, eh, claro, pues de tu paso de esos años en el Grupo Gigante y ahora también ver cómo la industria del retail también cambió en México. Entonces, México es otra cosa en estos 17 años. Sí, sin duda. Es otra cosa. A mí me sorprende mucho. Mira, te doy un ejemplo y creo que es así. O sea, yo entré hace 17 años y México, el ejemplo que yo siempre doy es que México no era tan sofisticado para restaurantes. Claro. Si tú solamente hoy ves el tema de lo que vale, digamos, la industria restaurantera en México, déjate en México, vamos hoy a la Ciudad de México, lo que ha cambiado la escena, ¿no? De todos estos restaurantes. Cómo hay restaurantes que tienen hoy 2 estrellas, pero yo creo que próximamente habrá uno con 3, y cómo hay uno, y cómo hay taquerías con 1 estrella, y etcétera. Independientemente de eso, cómo cambió la Juárez, cómo cambió la Condesa, cómo cambió la Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Tú velo hace 17 años y hace 17 años la industria restaurantera era pues importante, era buena y tal. Nosotros estos restaurantes que están en este hotel tienen 25 y 28 años. O sea, gran parte, ¿no? El Alfredo, el Pie de Cuchón, el Palm, todos esos tienen 25, el Alfredo ya te dije, 25, 26 años. El que un restaurante sea vigente por tanto tiempo es bien importante. Pero hoy la competencia está mucho más. Hace 17 años, déjame decirle, estábamos solos, ¿no? Y hoy hay unas cosas espectaculares donde comes espectacular. Y muchas veces no con estas grandes inversiones, sino con inversiones muy sencillas, con chefs muy buenos y demás. Y yo la verdad es que creo que eso ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cómo ha evolucionado México a una sofisticación mucho mayor? Hasta en la compra, porque también hacer el súper hace 17 años no es lo mismo que tener hoy, pues los nuevos súpers tan glamurosos que yo veo que no los veo ni en Europa.
la forma tan bonita de presentar los productos llenos de gente, los gourmets adentro y que haya uno en cada colonia, porque es que además son muchísimos. Tal cual. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y eso es lo que yo te digo que México tiene que aprovechar, ¿me entiendes? México sigue siendo un país de oportunidades. Mi abuelo era español y cuando él llegaba y me platicaba mucho, me decía es que México es un país de oportunidades y cuando oyes a otras familias eso es un país de oportunidades. Y México sigue siendo un país de oportunidades. Totalmente. Yo te diría que a pesar de los pesares de muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de capitalizar y debemos de exponenciar ese crecimiento de México, de la economía y de muchísimas cosas que tenemos que dar, ¿no? No solamente en el turismo. 5 consejos que le puedas dar a la gente sobre la evolución del turismo en México, que deban pues enfocarse en los negocios. A ver, yo creo que es crear productos nuevos, voltear a ver a las nuevas generaciones, ¿no? Ya no son las mismas. Nosotros podemos estar en los diferentes segmentos también, no solamente es el lujo o el rural, ¿no? Que el gobierno está empujando mucho a eso. El otro yo te podría decir servicio, servicio, servicio. México, no hay nadie como el mexicano para dar servicio. Y el último, pues al final es un poco, si quieres, más del libro, pero rentabilidad. O sea, también tenemos que saber cuándo no seguir con un proyecto que no nos está jalando, ¿no? Y aprovechando que hablas de las nuevas generaciones, he visto que estás inmerso en el tema de glamping. ¿Cómo va esa industria? Porque también es un reto pues, estar en medio de la nada y que lo que podía ser un campamento, pues ahora se ha convertido en hoteles muy famosos en el mundo. Sí, tenemos dos. Tenemos uno en Mac Bay, en Bahía Magdalena, con Acampa en una colaboración que hicimos con ellos. Y tenemos otro en Estojil, en Yucatán. Es un segmento que tiene que dar muchísimo. Ya te dije que México es el segundo en atractivos naturales en el mundo. Entonces es un segmento que puede dar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que sí hay que reglamentarlo. Cuando mucha gente me oye decir esto, me dicen, oye, ¿cómo? O sea, lo que no quieres es que el gobierno te empiece a reglamentar y hacer muchas de las cosas que debes de cumplir. Pero yo creo que hoy está demasiado abierto. Yo creo que hoy no hay unas reglas a seguir y creo que todo el mundo está haciendo muchas cosas sin que se cree ese segmento. Podemos crear el segmento sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Ha sido bien complicado. Estojil está espectacular, espectacular, espectacular. Bueno, yo también te diría que Bahía Magdalena, aunque son dos cosas. Uno es off-grid. Uno, el baño está afuera, sí tienes aire acondicionado y todo lo que quieras, pero es más wild, porque lo que nos interesa era eso, que tú fueras a ver el avistamiento de ballenas, el marlin cazando los atunes, bla, bla, bla. O sea, no nos importaba tanto el alojamiento, sino como la experiencia. Y en el otro es muy bonito, baño adentro, aire acondicionado también, comida espectacular, Yucatán, un lugar de Nequén, etcétera, 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 y está muy padre. Queremos crecerlo, pero creo yo que tenemos que replantar todos los que hemos estado en el tema de glamping, en qué es lo que queremos y cómo queremos que crezca este segmento. Totalmente, porque, por ejemplo, yo sé que otros estados te están esperando. O sea, hay muchas oportunidades en Hidalgo, en Campeche. Es que los 32 países que tiene el continente mexicano. Sí, tal cual. Me gusta lo que dices. Nunca lo había oído así. Muy bonito, ¿no? Sí. Tienes oportunidad de 32 países aquí, de crear con una legislación distinta además en cada uno, que no se parecen, y de pronto en un estado puedes hacer cosas que en otro no. Y me he dado cuenta con la cultura, porque de pronto, imagínate poner un video mapping, pues tiene otra regulación completamente que en Campeche o que en el Estado de México. Entonces tienes ahí una oportunidad de explorar 32 países. Sí, sin duda. Y mira, tú y yo lo hemos platicado porque hemos tenido la intención de hacer algún festival indie en conjunto que no hemos logrado y tal. Pero lo vamos a lograr. Pero como ejemplo te pongo lo que pasó pues, este fin de semana, que fue la Fórmula 1, que estuvo Kanye Music o estos, y yo te lo digo porque los oigo nada más porque los oyen mis hijos y lo que fuera, y estuvo aquí, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, Fíjate que yo lo eso. acabo de conocer en otro país. Es impresionante, ¿eh? Pero imagínate eso, imagínate hacer eso en Yucatán,
¿no? Claro. En donde tienes espectacular todo el tema y donde la comida es increíble y lo que fuera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo no me voy a cansar y espero no haberlos aburrido, ¿no? Del tema de que México tiene que dar mucho y que podemos dar mucho y que apenas estamos empezando. Yo creo que tu abuelo tenía razón, tú tienes razón, y las próximas generaciones seguirán diciendo que México Tiene es tierra de oportunidades. Hay que oportunidades. cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo porque literal estamos pegando. O sea, ya lo hablábamos ahora, hace poquito, del tema de la narcocultura y los narcocorridos y los narco lo que tú quieras. A mí sí me cuesta mucho. O sea, yo sí no creo que sea lo mejor estas series de Netflix y demás para nosotros, ¿me entiendes? Y seguramente venden, pero no creo que sea lo mejor. Y seguramente hay muchos empresarios en sillas como la tuya y la mía que le apuestan a eso, pero habemos otros que no y tenemos que seguir caminando hacia allá porque ese polo es un polo que no tienen que seguir viendo en el exterior. Tal cual. Es impresionante. En todo el mundo me mencionan eso. Y ya paren con la campaña tan negativa para su país. A ver, gente pensante que también dice, oigan, México no es eso, ¿no? Sí, no. O sea, es tristísimo, ¿no? Que tú llegas a cualquier país y de repente te, la cultura del narco, la cultura del Chapo, la cultura me da igual qué, pues son a lo que te hacen referencia y la realidad que no, porque México tiene muchísimo más. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Ahora en los tianguis y en tianguis turísticos que hacemos y etcétera, yo siempre digo, no vendamos el pasado, vendamos el futuro. México tiene industria, tiene gente muy capaz, tiene venture capital, tiene startups, tiene una serie de cosas que están empujando, ¿no? Oye, ya se nos va el tiempo, pero ahora estuve en Japón y tuve la oportunidad de ir a la Expo de Osaka, que tú sabes que hice el pabellón de México para Dubái, con muchos conflictos para lograrlo económicamente, pero lo logramos. Ahora México no estuvo en Osaka. Fíjate esa pequeña línea de no ver en Japón, en el epicentro de la tecnología y la innovación, de la propuesta que cada país hace, no tener a México ahí. Este tipo de situaciones que pasan por un contexto político, lo que sea, le restan oportunidades muchas a México de estar a la vanguardia de lo que venimos hablando. Uno de los pabellones que visité, y te lo voy a mandar, es el pabellón del Future of Living. Y todo esto habla de la robótica. Nada más te lo dejo ahí para que lo pensemos después. El debate de si tú vas a poder guardar tus recuerdos y después ponérselos cuando no estés, tanto que hablamos de la muerte y de la cultura del Día de Muertos, a un robot, para que ese robot conviva con tu familia y tenga los recuerdos de Braulio. Qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Pero Qué qué miedo, sí. importante es que México esté ahí, en todos esos espacios, porque la conversación con los otros 150 países que participan exactamente es esa. ¿A dónde vamos en medicina, en turismo, en salud, en robótica, en inteligencia artificial, que no es nada más ChatGPT, es todo un tema de Sí, no, conversación? muchísimo. Entonces, vamos a unirnos y crear el club, no sé qué club vamos a crear de las oportunidades de México y seguir poniéndolo en la posición. A ver, sin duda es triste, ¿no? Ver que de repente estamos volviendo, no sé si a los 70s o a los 80s o a la década que tú quieras. Debemos de impulsar todo este tema del conocimiento que existe en muchos chavos que están tratando de resolver las cosas de una manera diferente. Yo tengo un vehículo de inversión para hacer algo de venture capital y casi todo, casi menos de 12 que tenemos invertidas, 10 son mexicanas, 2 no lo son. Y la verdad que son gente impresionante, chavos que pueden estar en cualquier lugar del mundo resolviendo muchas cosas y de repente se nos olvida y no hay ese apoyo del gobierno para poder impulsar a estas personas. Nos toca generar esos espacios y oportunidades. Tal cual. Pues gracias, Braulio. La verdad es que me podría quedar toda la tarde aquí contigo, pero fue una buena conversación que creo que le debe servir a la gente. Cerremos con un mensaje para los emprendedores. Has visto a tantos, has aconsejado a tantos, Braulio, que a través de Shark Tank creo que pues tu paso ahí fue fundamental para que hoy también les dejes un mensaje. Sí, a ver, yo lo que te diría es, tenemos, el emprendedor se cae, ¿no? Y tiene que volverse a parar y tiene que volverse a parar porque eso es lo que define a un emprendedor. Hace poco di una plática en un lugar donde se llamaban emprendedores cucaracha y yo no entendía el por qué, ¿no? Y es que ya luego me explicaron que pues, la cucaracha es lo que resiste y resiste y resiste. Por ahí me decían que la cucaracha resiste hasta una bomba nuclear, ¿no?
Entonces, yo no sé si sea verdad o no, pero me lo contaron. Pero lo que te quiero decir, como ejemplo, como impulso, no sé, aliento que yo le daría a ellos es exactamente eso. O sea, eh, hay mucho talento en México, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer, pero hay que levantarse cada vez que te caigas y hay que lograrlo porque, insisto, estamos en una época muy, muy diferente en donde se requiere las soluciones a los típicos problemas de una manera diferente. Gracias por el consejo, me sirvió hasta a mí. Te debo decir que sí soy una cucaracha y sí se nota, la verdad los emprendedores es aguantar y es otra vez y te tienes que levantar. Se lo decía a Isaac Hernández, que también lo he tenido en el podcast. ¿Cuántas veces te has caído y te has tenido que levantar porque se te dobló un pie, porque no te aplaudieron al nivel que tú esperabas en la ópera de París? Y me vuelvo a levantar, Bernardo, y me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar. O sea, es eso, es levantarse. Sí, si fuera fácil, pues muchos estarían ahí haciendo ya lo que tienen que hacer. Entonces es un mundo muy complicado, ¿no? Tanto el de los emprendedores como el del empresario, o sea, el mundo es difícil. Así es. Pero a lo que voy es de que se puede lograr y se tiene que lograr. Y yo estoy seguro que los jóvenes pueden cambiar este país. Pues vamos con ellos y ayudémonos todos a construir un mejor. Los jóvenes podemos. Podemos. Tú también, ¿no? Sí, tal cual. Claro, tú Sí, también. no es que puedan, sino podemos. No podemos. Podemos seguir avanzando juntos y pues gracias, Braulio, No, por nada, al ser contrario. tan inspirador para esta audiencia y te agradezco mucho. Venga, encantado la vida. Oigan, pues muchas gracias. Soy Bernardo Noval y este fue un episodio más de Abriendo Puertas hoy con Braulio Arzuaga, presidente del Grupo Presidente. Espérame tantito. Ahí, ¿dónde te podemos encontrar, Braulio? En redes sociales. Ah, ok. Este, Pero ya a posteriori, ¿no? o sea, O vuelvo a cerrar. volvemos a cerrar y lo agregamos. @Braulio Arzuaga L. Exacto. ¿Dónde te podemos encontrar, Braulio? Y tus redes. Y A ver, le pregunto, vamos a volver a cerrar. Ah. Ok. Y agradecemos a ustedes. Ah, sí. Oye, Braulio, pues gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar y seguir? Soy bastante activo en Instagram. Me gusta mucho que me escriban y yo en serio que siempre contesto. Es @Braulio Arzuaga. Arzuaga es con S. Braulio Arzuaga L. Ahí estamos. Oye, Braulio, también agradecerte a ti y a todo el Grupo Presidente que hoy pues fueron nuestros anfitriones en esta tarde de grabaciones de podcast. Y pues busquen a Braulio, síganlo, sigan todos sus consejos y sus ideas. Muchas gracias, Braulio. No, nada, gracias, al contrario.